Hola chicos, vamos a hacer un problema de reacciones químicas en el que se trabaja únicamente con masa. Este es el problema. Lo leemos porque el primer paso siempre, aunque no lo digan explícitamente, es escribir la ecuación química y ajustarla. Así que tenemos que ver cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. La leemos. Nuestro cuerpo obtiene la energía de sustancias químicas como la glucosa, que durante la oxidación celular se combina con, es decir, aquí ya nos están indicando, ese se combina con, se traduce por un más. La glucosa se combina con oxígeno, es decir, glucosa más oxígeno, y me dicen, para formar, bueno, he puesto para formar, bueno, para formar, para formar se traduce por una flecha. Así que los reactivos son glucosa y oxígeno, y los productos dióxido de carbono y agua. Pues la escribo. Esta sería la ecuación. Ahora la tenemos que ajustar porque, bueno, vemos enseguida que los reactivos hay 6 átomos de carbono y los productos solamente hay uno. De hidrógeno aquí hay 12 y aquí hay 2, en fin. Bueno, como esto es un paso bastante fácil, lo hago yo parando el vídeo y ahora nos volvemos a ver. Con estos coeficientes ya está la reacción ajustada. Vamos al... bueno, ahora el siguiente paso para poder empezar a hacer los cálculos sería indicar la proporción en moles en la que reaccionan. Bueno, en la que intervienen todas las sustancias, es más correcto decir. Vale. Como vamos a trabajar en gramos, pues, a ver, sí, pues vamos a expresarlo en gramos. Ya sabéis que simplemente utilizando la masa atómica de cada elemento lo traduciríamos, pues por ejemplo, para la glucosa pues sería 6 por 12 más 6 por 16. Y estos son todos los resultados. Bueno, tenemos que como una molécula de oxígeno tiene 2 átomos, pues un mol de moléculas tiene 2 moles de átomos. Cada mol de átomos pesa 16 gramos, pues si tenemos 2 moles de átomos son 32 gramos. Por 6, en fin, haciendo la misma historia tenemos todo eso. Voy a despejar un poquito la pizarra y dejar solamente el resultado final. Bien, ya empezamos con el apartado B. Me dicen que una persona consume una pastilla de glucosa, siempre nos van a hablar de dos sustancias. Una tiene el dato numérico y otra tiene la incógnita. Una persona consume una pastilla de glucosa de 18 gramos, me hablan de la glucosa, de esto, me dan el dato de gramos, 18, y me preguntan cuántos moles y gramos de oxígeno. Esta es la otra sustancia. Pues vamos a oxígeno, esto. Pues bueno, podemos calcular primero los gramos y luego lo traducimos a mole. Y hacemos pues lo de siempre. Me preguntan gramos de oxígeno, pues M de oxígeno igual. Dejamos un espacio, punto, factor de conversión. Si quiero saber oxígeno, el oxígeno lo pongo arriba en el factor de conversión. Pongo el dato en gramos obtenido de los coeficientes estequiométricos, es decir, si eran un 6, si teníamos 6 mol y esto traducido a gramos 192, aquí en el numerador pongo 192 gramos de O2. Y en el denominador pongo los datos en gramos, bueno, el dato singular, en gramos de la otra sustancia deducida de los coeficientes estequiométricos. Me están preguntando por la glucosa, pues tengo que poner si con el coeficiente 1 tengo que son 180 gramos, pues aquí pongo esos 180 gramos. 180 gramitos de C6H12O6. ¿Y qué tengo que poner aquí? Pues los gramos de glucosa, que era lo que tengo, y de lo que me piden que cuánto oxígeno va a necesitar. Es decir, 18 gramitos de C6H12O6. Y ahora, gramos, gramos.
Hacemos esta operación y eso me va a dar gramos de O2. Hemos hallado la masa de oxígeno que ha necesitado esa cantidad de glucosa. Ahora nos preguntan los moles. Pues para pasar de gramos a mol, de nuevo dejamos un espacio, factor de conversión. Como quiero tener moles, aquí en el factor de conversión tengo que tener moles. O sea, pondría aquí un, ahí, aquí, un mol de O2. Y en el denominador, para que valga 1, esta fracción, los factores de conversión valen 1, tengo que poner los gramos que tiene un mol de oxígeno. Si la masa atómica del oxígeno es 16 y cada molécula tiene 2 átomos, cada mol de moléculas tiene 2 moles de átomos. Un mol de átomo 16, pues 2 moles de átomos, 32 gramitos. Gramos. Pues ya sabemos gramitos de oxígeno y moles de oxígeno consumidos en la oxidación de 18 gramos de glucosa. Vamos al apartado C. En el apartado C me preguntan cuántos moles de agua se formarán en esa reacción. Como siempre tenemos que relacionar dos sustancias, en este caso en el apartado C, una es el agua. Pues pongo aquí la X moles de agua. Y bueno, pues puedo, mm, como el apartado B también se refiere, o sea, el B y el C se refieren a lo mismo. Es decir, en el A me han preguntado, consume una pastilla de glucosa que tiene 18 gramos. ¿Cuánto oxígeno se ha consumido? Y en el apartado C, ¿cuánta agua se ha formado? Es decir, el del B y en el C puedo utilizar el dato de la glucosa de 18 gramos. ¿Vale? O puedo utilizar, puedo relacionar el agua con el oxígeno que se ha consumido, porque mm, esto es el oxígeno consumido en 18 gramos de glucosa. Y me preguntan el agua para esa misma cantidad. Bueno, vosotros me entendéis. En fin, ¿qué puedo poner aquí? 0,56 mol. ¿Ok? Porque cuando consumo una pastilla de glucosa de 18 gramos, se han consumido esta cantidad de oxígeno y me preguntan cuánta agua se ha formado. Es en la misma... Eso lo voy a poner un poquito más altito. Bueno, si quiere. Aquí. X. Vale, pues estamos relacionando oxígeno y agua. Pues bueno, tenemos la incógnita es el agua, pues N de agua igual espacio factor de conversión. En el factor de conversión, arriba en el numerador tengo que poner lo relativo al agua, que sería lo que tengo según los coeficientes estequiométricos, que son 6. Aquí pongo 6. La otra sustancia con la que le estoy relacionando es con el oxígeno, pues aquí en el denominador pondría el coeficiente, los moles, de la otra sustancia que es el oxígeno. Aquí pongo, bueno, estoy pensando que es una chorrada, o sea, realmente no hay que hacer, no, perdón, o sea, no tengo que hacer cuentas, perdonadme, no lo había leído, no lo había leído. Como los coeficientes estequiométricos del oxígeno y del agua son el mismo, son 6,6, quiere decir que si se consumen 0,56 moles de oxígeno, se van a formar 6 moles de agua. Así de simple. No hay que hacer ninguna operación. Pero sí, me gusta que escribáis en el examen, pues un poquitito. Y aquí he escrito la frasecita que me gusta que escribáis. Por la estequiometría de la ecuación química, es decir, teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos de las dos sustancias de las que me hablan, me estoy quedando sin voz. El número de moles que se generan de agua coincide con el número de moles que se consumen de oxígeno. Por cada 6 consumidos de oxígeno, 6 formados de agua. Por lo tanto, se generan 0,56 moles de agua. ¿Vale? Así de simple. Y vamos al último apartado. En el apartado D me preguntan qué cantidad de glucosa. Cuando nos dicen cantidad es cantidad de sustancia. Esa es la magnitud, el nombre de la magnitud. Y la unidad en el sistema internacional de esta magnitud es el mol. Es decir, me están preguntando moles. ¿Qué cantidad de glucosa debe tomar una persona para producir 88 gramos de dióxido de carbono? Las dos sustancias que tenemos que relacionar son glucosa y dióxido de carbono.
¿Cuál es la incógnita? La glucosa, pues la pongo aquí. Y de lo que me dan información es el dióxido de carbono, pues pongo aquí 88 gramos. Y hacemos lo de siempre. La incógnita es masa de glucosa, pues M de C6H12O6 igual espacio punto factor de conversión. Quiero hallar la glucosa, pues en el numerador pongo la masa de glucosa que tengo según los coeficientes estequiométricos. ¿Y cuál es esta cantidad? Pues 180. Estamos relacionando glucosa y dióxido de carbono. Si yo quiero hallar glucosa, la masa de glucosa viene aquí y la de la otra sustancia aquí. Así que tendríamos 180 gramos y en el denominador 264 gramos de CO2. ¿Y qué pongo delante? Pues la cantidad de dióxido de carbono que tengo, porque este factor de conversión representa la cantidad de glucosa que se tendría que oxidar para formar un solo gramo de dióxido de carbono. Si queremos formar 88 gramos de dióxido de carbono, se tiene que oxidar pues 88 veces más de glucosa. Bien, pues ya está. Gramos CO2, y tenemos que multiplicar 88 por 180 y dividir entre 264. Y eso da, se tiene que consumir 60 gramos de glucosa. Como nos preguntan moles, ahora tenemos que traducir a moles. Quiero hallar los moles de glucosa. Vale, y tengo los gramos. Pues el factor de conversión en este caso es el de la masa molar. Quiero no tener gramos, ¿vale? Entonces, la unidad abajo tiene que ser gramos y arriba es el mol. En el denominador, si yo quiero que esta fracción valga 1, aquí en el denominador tengo que poner el número de gramos que tiene un mol de esta sustancia, de glucosa, que es, según hemos visto aquí al principio, 180 gramos. Pues es, bueno, el 0 se va con el 0 y quedaría 6 entre 3, pues un tercio. Un tercio de mol. Bueno, 0,3 periodo. Se, tendría que tomarse 0,3 moles de glucosa para generar ese dióxido de carbono. Adiós.